Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les presentamos la tercera y última entrega de las clases de palabras. Vamos con el verbo. El verbo tiene una función no privativa, pero obligatoria y la única, de ser predicado. O sea, si está dentro de una proposición incluida es predicado de esa proposición y si está en la oración principal es el predicado de la oración principal. Organiza su propio sistema de modificadores. Tiene objeto directo, indirecto, predicativos, complementos, regímenes y circunstanciales, que son todos modificadores específicos del verbo. Puede poseer auxiliares, como en el caso de los verbos compuestos, había cantado, y conformar perífrasis o frases verbales, aspectuales y modales, como en debe venir y puede venir. Posee flexión en categorías específicas, esto está también en el curso de morfología, que son el tiempo, modo y aspecto, y la persona y número. Esas son sus categorías flexivas. El sustantivo cumple las funciones privativas de sujeto, como en el hombre se acercó, hombre es el núcleo de sujeto. Objeto, comí 2 chocolates, chocolate es el núcleo del objeto, directo. Término de objeto, ya sea directo o indirecto, y término de complemento agente. Por ejemplo, se lo dijo a Juan, Juan es el núcleo del complemento indirecto, y en fue felicitado por su jefe, jefe es el núcleo de complemento agente. Los sustantivos son una palabra flexiva y su flexión es en las categorías de género y número. ¿Cuáles son las funciones facultativas? Es decir, funciones que puede cumplir o no el sustantivo. La de predicativo, por ejemplo, él es mi padre, padre ahí es predicativo. Predicado nominal, él, mi padre, padre de nuevo es el predicado nominal. Circunstancial, bailó toda la noche, noche está como núcleo del circunstancial. Y término de complemento sustantivo. El hermano de Juan se me acercó. Ahí tenemos Juan es el término del complemento de hermano. Clasificación de los sustantivos. Hay varias. Una muy común y que tiene relación con el aprendizaje del inglés también, que se enseña mucho para el inglés, entonces por ahí se aprende también para el español, es la diferencia entre contables e incontables, que es la que está a la derecha. Los contables son aquellos que pueden tener singular y plural porque pueden ser contabilizados. Puedo incluso colocarles delante un numeral cardinal, así, un dedo, 2 dedos, 3 dedos. Y los incontables no tienen plural y se usan en general, no se sabe la cantidad exacta. Por ejemplo, aceite o agua. Se puede decir mucho o poco, pero un chorrito, pero no se puede decir cuántos aceites y cuántas aguas. Son un continuo, por eso son incontables. Y la otra clasificación que nos enseñan a muchos en la primaria es entre comunes y propios, concretos o abstractos, individuales o colectivos y contables o incontables. No voy a desarrollar todas, por ahí las conozcan y si no ya después las podemos ver más adelante. El adjetivo. La función privativa que tiene es la de atributo del sustantivo o modificador. Las funciones no privativas son las de predicado, como buena en mi mamá, muy buena. Predicativo en mi mamá es muy buena. Circunstancial, como generoso, en la oración lo elogian por generoso. Y como término, en el caso de tiene fama de listo, listo es el término del sintagma preposicional de listo. Es una palabra flexiva, se flexiona en género y número, en eso es igual que el sustantivo, y de hecho justamente se acompaña y concuerda en género y número con el sustantivo, y se caracteriza morfológicamente por poseer grados, es decir, puede manifestar igualdad, superioridad o inferioridad, o sea, alguien puede ser igual de bello que otro, puede ser más bello que otro, puede ser menos bello que otro. Los adjetivos se suelen clasificar en calificativos y relacionales. Los calificativos expresan cualidades, responden a cómo es algo, son graduables, o sea, uno puede decir es más generoso o menos generoso, y o poco generoso, muy generoso, bueno, muchas maneras de graduar.
Y tenemos como ejemplo agua fría, puede estar más fría o menos fría. Los relacionales expresan relaciones, responden a preguntas como ¿de qué tipo es esto? ¿Relacionado con qué está esto? No son graduables, uno no puede decir, por ejemplo, análisis más matemático o menos matemático, a menos que uno utilice matemático como si se tratara de un adjetivo más bien calificativo. Y uno no puede decir pasaporte más o menos italiano. El pasaporte es italiano, no. Si es relacionado con Italia, o sea, si es un pasaporte de Italia, de procedencia italiana, es de Italia y no de otro lugar. Los adverbios tienen las funciones privativas de ser atributos de adjetivos o de otros adverbios. De adjetivo tenemos como ejemplo, este traje es sumamente caro. Sumamente modifica caro. Y como atributo de otro adverbio tenemos sucedió muy rápido o sucedió muy de repente. ¿Sí? En un primer muy modifica a rápido y el segundo a de repente. Las funciones no privativas del adverbio son las de circunstancial. Fíjense que es la que generalmente cumplen, pero no es privativa, la pueden cumplir otras palabras. Acá tenemos como ejemplo rápidamente en corrió rápidamente. Después pueden cumplir la función de predicado, por ejemplo en el tren lentamente, de predicado adverbial. Y la función de término de un sintagma preposicional, como en el caso de allí en esta oración. Mi familia es de allí. Una característica especial del adverbio es que es una palabra invariable, es decir, que no posee flexión, ni en género, ni en número, ni en tiempo, en modo, ni aspecto. El coordinante. Su función privativa es la de ser nexo de coordinación. Une elementos que constituyan equivalentes funcionales, sea que se trate de palabras, construcciones o proposiciones, o sea, de cualquier tipo de unidad lingüística. Y tenemos, distintas clases de conectores, no las voy a poner todos, además hay varias clasificaciones, pero para que tengan una idea se puede tratar de copulativos y ni además también, que son los que unen, los disyuntivos, que son los que separan, o u, y los adversativos como pero, sin embargo. Verboide. Son categorías híbridas. Tenemos el infinitivo como amar, gerundio amando y participio amado. ¿Y por qué son híbridos? Porque cumplen dos funciones a la vez. Las propias ya sea de sustantivo, adjetivo o adverbio y a la vez las del verbo, porque pueden poseer régimen verbal, lo pueden tener en manifiesto o en potencia. El infinitivo tiene significación sustantiva por tratarse del nombre del verbo. Por ejemplo, el fumar es perjudicial para la salud. Ahí fumar cumple la función de un sustantivo. El participio tiene significación adjetiva. Y acá tenemos un ejemplo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y el gerundio tiene un significado adverbial de tiempo, ya sea simultáneo o anterior a la acción principal. Y en algunos usos en la actualidad que serían considerados incorrectos, también de futuro. Pero los usos correctos serían de simultaneidad o anterioridad. Anterioridad, habiendo discutido con él, decidió hacer su viaje sola. Y de simultaneidad, con el perro ladrando no me puedo concentrar. Relacionante y subordinante. Los relacionantes, ahí tenemos qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, cuándo y cuánto, cumplen dos funciones simultáneas. Las propias de sustantivo, adjetivo o adverbio y a la vez la de subordinar. Un ejemplo sería, quien me lo contó me pidió guardar el secreto. Tenemos dos cláusulas, quien me lo contó y me pidió guardar el secreto. Quien me lo contó funciona como sujeto de me pidió guardar el secreto, que es la cláusula principal. Quien me lo contó dentro tiene sujeto y predicado. Y el quien dentro es el sujeto. Dentro del sujeto es el sujeto. Y los subordinantes tienen la función privativa de ser subordinantes y nada más que subordinantes, marcar subordinación o inclusión, a diferencia de los relacionantes que además de marcar la subordinación tienen otras funciones. Y algunos ejemplos de subordinantes son que, pero el que introduce una sustantiva, o sea, el que no cumple ninguna función dentro de la sustantiva, el sí, el aunque y los similares, a pesar de, pese a, todos los concesivos, y las preposiciones. Lo único que marcan es subordinación y lo que viene es término. ¿Qué pasa con los determinantes? Ya hablamos de que todos los tipos que pueden ver ahí son
pueden ser considerados con funciones adjetivas o de modificación, pero muchos cumplen la función o de determinante, puede ser, pero hay algunos que son los que tenemos como prototípicos de determinantes que solo pueden ser determinantes y que como tales yo los separaría de los adjetivos, que son el artículo definido, el, la, lo, los, las. Y bueno, que puede estar incluido en contracciones como a, lo, del. En ese caso, estamos hablando de un concepto que sintácticamente nos sirve, el de determinante. Quizás a la hora de definir las clases de palabra resulte como propio para incluir dentro de las categorías de adjetivo, pero la verdad es que queda un poco perdida la categoría de la determinación, que es útil. Así que por eso yo prefiero por lo menos señalarlo, aunque no entre en la clasificación que vimos. Los artículos determinativos señalan entidades individuales, por ejemplo, el libro no me gustó, o clases de entidades. El libro, como clase libro, tiende a ser sustituido por la computadora. Su uso supone que la entidad de la que se habla es conocida por los interlocutores. Por ejemplo, cuando hablamos del presidente de la nación, no hablamos de un presidente, sino de él, el que es actual y que todos sabemos cuál es, o que ya ha sido nombrada previamente en el discurso. Se menciona el nombre y después se retoma como el presidente. Por ello se suele decir que es actualizador o presentador el artículo determinativo. Las clases de palabras se definen en discurso. Esto es muy importante. No es que en general se pueden definir, porque ya vimos que algunas son más claras, pero otras no. Otras pueden ir variando o tomando distintas funciones. Así que lo que tenemos que hacer es definirlas en discurso. Eso está dicho ahí. Hay palabras que pueden pertenecer a una u otra clase léxica según cómo estén usadas en cada enunciado particular. Y tienen como ejemplo: los alumnos responsables trajeron la tarea resuelta, o los responsables del delito fueron apresados. Son dos usos distintos de responsables. En un caso es modificador de alumnos, es atributo, y en el segundo caso es núcleo del sintagma nominal y cumple una función sustantiva. Cuando una palabra que originalmente pertenece a una categoría es transformada en otra categoría, se está ante lo que se llama recategorización. Las recategorizaciones pueden ser de distintos tipos: nominalizaciones o crear sustantivos, que son las sustantivaciones, adjetivaciones, adverbializaciones, verbalizaciones, etc. Este tema es muy interesante y no lo voy a tratar acá. Es un tema que traté en la tesis doctoral y más adelante quisiera hacer un resumen de lo que fue la tesis doctoral para el que le interese. Está a punto de publicarse, así que estoy esperando un poco a ver si ya sale el libro publicado y ahí les cuento de qué se trató la tesis y desarrollamos un poco más esta idea de recategorización. Con esto damos fin al tema de las clases de palabras. Hay mucho por decir, pero bueno, creo que lo principal lo hemos resumido muy acotadamente. Y bueno, cualquier duda o comentario lo escriben, preguntan. Para los que estén interesados en ver el tema de las clases de palabras desde un enfoque más cognitivo, más funcional, y ver cómo se le puedan hacer consignas a los alumnos para trabajarlo de otra manera y no de la manera por ahí más clásica y de compartimentos más estancos, tengo un capítulo de libro que ya ha sido publicado, lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y si les gustó el video, compártanlo con los que puedan estar interesados. Gracias por estar, saludos.